Hola, muy buenas mis queridas guías, cuentos fantasma y bocho ocultos a este pequeño gameplay de Resident Evil Tour. No, es broma. El juego se llama Return, luego Runaway. Vamos a probar la demo del segundo juego, es decir, Return 2. Y seguramente nos hagan spoilers del primer juego, pero como seguramente casi nadie lo haya jugado, nos vendrá bien el repaso. Y vamos a ver qué tal está. Y a pasar un poco de miedo. It was summer. My fiance's son planned a camping trip for me and all our friends. Things started out fun enough. We cooked food, relaxed, and told ghost stories. But then it started to get weird. I found a note and everyone started fighting. My friends all split up and I was left alone. I went to find them, hoping to fix things. Instead, I found a train. Turns out, it was so much more. The train took my friends, one by one. I had to watch them all die, until only me and Sen were left. The train had so many secrets. Somehow, I found myself untethered from time. When I traveled to the past, I met a little girl named Ayumi. She said she could help me. That was a lie. She was the one responsible for all of this. She killed my friends. She trapped me here. She stole Sen's mind and turned him against me. I never felt so alone or so scared in my life. But I defeated her. And now that we're free, it's time to start picking up the pieces of our lives. I don't know how we'll ever move past this. But what I do know is that I still have more questions than answers. Capítulo 1. Una mujer despreciada. Wait, Saki. Let's go, Sen! We don't have time! Why are you in such a hurry? What do you mean? This place is a waking nightmare! It took our friends, and it tried to take us too! We have to get out of here! I need to tell you something. Ayumi told me that we can be reunited. Yuta, Kane, Kazuki, she said they're all waiting for us. That we can all be together. That's... creepy. No, it's not. It's romantic. Don't you want to be together forever? Right now, I just want to focus on finding the nearest exit. We can do it forever later. You're not listening to me, Saki. No, I'm not. Because we need to go, Sen. Damn it! It's not working. Wait. I think I see something here. Saki, please. I know how we can get out of here. I bet we can pry that door open if we find something sturdy enough. Saki! Shut up and listen to me! I'm staying here, and you're staying with me! I don't like the way you're talking, Sen. This is exactly why we need to leave. This place, it's bad for us. Now, I'm going to find something to pry that door. With or without you. Saki. Vale, shift correr. Espacio para caminar sigilosamente. F para alternar linterna. Inventario. Y esto significa que puedes esconderte
Ahí. El peligro acecha en cada esquina. Correr no es siempre la respuesta. Ocultarse puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Siempre podrás acceder a los tutoriales desde el menú de pausa. Y que este juego se juega con teclado. A ver. Encuentra una manera de salir del tren. Parece que estos chavales pasaron una pesadilla porque esta chica Saki decidió ir con su novio de acampada con los amigos y acabó mal. Y el novio está muy loco, está muy pirado, está de la olla. Claramente el típico prototipo del terror, ¿no? ¿Sabes? Está metido en la psicosis, esa. En la paranoia. Vale, vale. Corremos. Inventario. Tenemos aquí el colgante del chico, creo. Así vamos agachados y la luz. Vale. Lo tenemos. ¡Lo tenemos! Vale. Ahora tenemos que sobrevivir. Vale. Primero ir hacia atrás. Y luego ya veremos. Espera que se me va, ¿eh? Vale, ya lo tengo. This isn't opening without some help. Wow, it's really raining outside. La linterna, ahí. Ahora aquí te puedes esconder, mira. Y aquí guardamos. Vale. Ahí. A fire extinguisher. Guess I know where to go when there's a fire. I remember this. El It's the extintor. janitor's locker. I can't open it. Vale, parece que esto pasó en el otro juego. That book again. I don't see anything new here. Uy. Not that thing again! Sen, we have to hide somewhere! Sen, come on! I already told you, Saki. We're not leaving. It's time to greet our host. Our host? What the hell are you talking about? The Host, una antigua película japonesa. ¿Avanzamos? Where did he go so quickly? Uy, ahí está. I need to find somewhere to hide! Right now! Vale, lo he hecho automáticamente. Just keep going! Please! Ahí está el baboso. I think it's safe, but who knows for how long? I've got to keep moving. Siempre debes evitar acercarte demasiado a la criatura de las sombras. Pero recuerda, si te acercas demasiado, cuando ruja, estará temporalmente ciego.
Tendrás una pequeña ventana de tiempo en la que puedes escapar pasando directamente a través de la criatura. O sea, cuando ruja, nos tiramos a por él. Si no, a favor de dirección. Hasta que se nos acabe la energía. Uy. An old toilet that looks like it hasn't worked in years. A broken down old call box. It doesn't seem to work anymore. This thing is falling apart. These Teru Teru Bozu dolls again. These things freak me out. Vale, estos muñecos los ponen los nipones en las ventanas para, como superstición, para que no llueva. This can't be opened. Nothing but empty drawers. So many locked doors. The Ojizo-sama shrine. What other secrets can you tell me? Vale, vale. This window shows only darkness beyond. Estos muñecos también son japoneses. Creo que se ponen en los cementerios. No sé si serán guardianes de los espíritus o qué. There's something stuck in the drain. Hay algo ahí. Vaya hombre. ¿Y aquí? Dry as a bone. Just like all the other toilets in this place. I remember I opened this before. Who would have locked it again? Clavo oxidado. An old nail? Worst case scenario, I guess I could use it as a weapon. ¿Un clavo como arma? No lo veo. A no ser que sea con una pistola de clavos. Vale. ¿Me atasco o no? Vale. Old food. Never eaten. It's like even the wildlife knows to stay away. Nota. Escucho algo muy fuerte venir. Suena como el fin del mundo. Me estoy escondiendo. Si encuentra esta nota significa que no lo hice. Dile a mis padres que los amo. The door is jammed. All these pictures make me feel like I'm being watched. No. Too many dangers in that direction. Vale. Voy a ver el inventario. Podemos hacer algo con esto. Señuelo. Un señuelo de pesca hecho de un colgante de sen y un viejo clavo oxidado. Hemos conseguido ahí objeto. Vale, a ver. Botón aquí y ahí. Correr y por si acaso. There's something stuck in the drain. There's something stuck in the drain. A ver. Lo hemos seleccionado. Clave. Oh, it's a key! I can't believe my makeshift fishing pole worked. Querrá decir llave. O sea, creo que tiene algunos errores ahí este juego, pero no pasa nada. No puedo creer que mi caña de pesca improvisada funcionara. ¿Y la seguimos teniendo? Sí. No, sí. No. Se hemos perdido el gancho, creo. Ah, se ha gastado el gancho, vale.
Una llave para un bloqueo en algún lugar de este tren. Para un bloqueo, será para un desbloqueo. Vale, vale, voy a volver al armario ese a ver si tiene algo. Un segundo que se me va. Botón aquí y botón aquí, vale. Si vuelvo aquí, aquí puedo abrir I esto. remember I opened this before. Vale, no puedo abrir eso. A ver, una puerta. The door is jammed. No, A ver, pues para el otro lado. A ver. Ah, perdón, aquí venimos. Esto no. A ver, esta. S- this can't be opened. Vale. Aquí hemos entrado. Y eso es otro baño. Lo he oído por aquí el monstruo. La sombra. Ahí, lo oigo, lo oigo, lo oigo. Creo que viene, creo que viene. Ahí está. Uy, que se me va. No me ha visto de milagro. Se me fue el dedo. Otra vez. A ver I aquí. remember this. It's the janitor's locker. La llave tampoco es para aquí. Uy, cuidado. A ver si pasa. A ver si pasa de largo. No nos ha visto. Ahora sí. Tiene ese camino vigilado. Vale, creo que había que esperar a que rugera, ¿no? A que gritara. This isn't opening without some help. A ver el inventario. This isn't opening without some help. No es para ahí la llave. Interesante. Vale, lo intentaremos otra vez, por si acaso. This isn't opening without some help. Vale. Vale, no se puede combinar. Pues algo nos hemos perdido por el camino. Vamos a volver. Muy bien. Wow, it's really raining outside.
fire extinguisher. I remember this. It's... A ver si hago así. I remember this. It's the... Una llave para un bloqueo en algún lugar de este tren. Hmm. Mm. Mm. Uy. Hay que intentarlo todo. A broken down old call box. A ver, aquí en el teléfono podemos hacer algo. Por si acaso. Pues no. These Teru. Creo que había una ventana en el otro lado también. A ver. This can't be opened. Vale, no se puede. Nothing but empty drawers. Dice que están vacíos, o sea que se puede abrir. So many locked doors. Vale. Tampoco. This window shows only darkness beyond. Vale. Tampoco. Vale. Aquí hemos estado, creo. So many broken mirrors in this place. Dry as a bone. I remember I opened this. Vale, le voy a dar aquí. Se ha abierto, creo. ¡Buah! Mango de la fregona. Ah, a mop handle. This should be exactly what I need to get out of here. Vale. Lo conseguimos. Estaba en este armario. Solo había que ser meticuloso y paranoico y siniestro y youtuber. Vale. Corre, corre. El botón, que se me olvida. Ahora. Ahora sí creo que hay que volver a la puerta esa. A ver, el botón correr y la... Justo en el único momento en que no lo he tenido puesto, porque estaba haciendo ahí lo de el inventario. Te vienes arriba, te desconcentras un segundo y vienen a por ti. Vale. This isn't opening without some help. Corre. There we go. Just a little more. Uy, el novio. Saki, what are you doing? I'm opening this door and I'm getting out of here. Are you coming with me? That's not our destiny. We're destined to be together. Forever. And never. I'll take that as a no.
Saki, can I have my pendant back? El colgante quiere de vuelta. What? Can I have it, please? Why are you asking for that now? We have far more important things to worry about, Sen. Saki, give it to me! Uy, justo venía, ¿eh? Wait, Saki. You're still not listening. Exactly! I'm not listening to Ayumi's lies! You're wrong, Saki! Ayumi would never lie to me! She loves me. You're not making sense! None of this makes any sense! I'll prove it to you. You'll see. Just give me the pendant first. Sen! She's still here, Saki. She's still with us. In us. Don't! Bueno. I need to hide and think this through. Vale, sigue. Encuentra una manera de escapar de la criatura de la sombra. O sea, que todavía nos persigue fuera del tren. Creí que nos habíamos librado ya de ella y ahora venía la muñeca esa. A ver, un segundito. Sé que no deberíamos volver para atrás, pero... No, I can't go that way. It's still too dangerous. Vale. Bueno, ¿cómo estaba nuestro novio, eh? ¿Cómo los elegimos? I wish we could all go back to a simpler time. I can't bear to look. Too many painful memories. Ahora tenemos algo en el inventario. Todavía tenemos el colgante. No nos los ha quitado. A ver que se me va. Botón aquí. ¿Eh? Ah, vale, para esconderse todavía hay cosas. Okay, this should give me enough cover. No, que se hubiera vuelto hacia atrás. Oh no! That's the way I need to go. Wonder if I can distract it somehow. Distraerlo. A ver, si cojo esto... No. Volvemos aquí por si acaso. I can't bear to look. Ahora ha aparecido algo. ¿Cómo? These were Sen's. I bet I can use them for something. Encendemos el fuego y lo otro que es la taza esa. O sea, tenemos un vaso de bebida de Sen y un viejo encendedor. Voy a intentar combinar cosas. A ver, ¿cuál es la F, no? Uy, perdón. Vale. No se pueden combinar las cosas. Vale. Entonces, la voy a usar aquí en la hoguera. Si puedo, vamos a ver. No, I, vale. Y ahora, Vale, no puedo encender la hoguera esa. Vale, botones así. A ver, despacito. That's a big rock. Too heavy to lift. No, I can't go that way. It's still too dangerous. Vale, tenemos que hacer algo aquí. Vale,
I. Voy a hacer la E. I sure hope this works. La jarra de cristal. A ver qué va a hacer con ella. Se ha escondido. Ha tirado la jarra sin más y se ha escondido. Vale, y ahora ya nos deja el paso libre, ¿eh? Solo hay plantas. Mucha oscuridad. Una lápida. That wasn't there before. Those earthquakes really did a number on this place. Hicieron un número. Un número. Que han hecho un número. A rope! Una cuerda. I hope this does something. Tenemos un mechero, una cuerda. Una barca. A boat! Capítulo 2. Perdida en el bosque. Uf. I made it. I can't believe I made it. That was horrible. I'll never go back. All we wanted to do was go camping. Now everyone is gone. I have to keep moving. I have to get out of here. Explora el lugar. Primero voy a mirar la barca. Not a chance. I'm never going back that way again. Siempre nos lleva en esta dirección. Vale. Botón en correr. Vale, tenemos el mechero. ¿Tenemos una cuerda? No. A ver. Tenemos el mechero todavía. Vale. Those rocks are too tall. I'll never be able to climb them. Vale, se esconde. Algo viene. Ah, un gato. It's just a cat. Oh, thank God. What are you doing out here, little kitty cat? Well, if you're here, I hope that means this place can't be all bad. Vale, podemos hacer cositas. Sí. Vale, es como ahora se pone la cosa mejor y luego te viene el susto. Ah, no sigue. Cuidado, esto ya no me mola, An old house. I didn't think anyone lived in this area. Hello? Is there anybody home? Típica frase de terror. Ah, mira, lo podemos hacer más veces, no solo ahí en ese punto concreto. Yo le doy 3 veces, a ver si me dan un logro o algo. Ya 100 veces ya no, Oh, it's unlocked. Lógico, ¿quién querría vivir aquí? Un segundito.
This doesn't look very promising. Great. More rocks. What is it with this place? Vale, o sea que tenemos que entrar. Creo. O incendiar esto, tenemos un mechero. Hello? Is there anybody home? Uy, me parece que ese vecino no es muy amigable, ¿eh? ¡Uah! Cuando creí que nos iban a dar un segundo capítulo entero, nos dejan con las ganitas. Oh, está muy bien, está muy bien. Eso sí, me hace un poco extraño, siendo los personajes japoneses, que te pongan la voz en inglés. Pero bueno, todo lo demás ha estado muy bien. Así que si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Si no tenéis amigos, compartirlo con vuestros monstruos favoritos. Por ejemplo.